Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Padre amado, Señor, hoy te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, porque nos has permitido, Señor, elevar nuestras voces, Señor, para alabar y bendecir tu nombre, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, porque la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, se manifiesta, Señor, en este lugar, y nos das la sabiduría, el entendimiento, Señor, de aquello, Señor, que tú nos quieres dar a conocer. Hoy te pido, Padre amado, para que seas tú, Señor, sembrando tu semilla en nuestros corazones, Señor, y haciendo que esa semilla produzca el fruto, Señor, que tú deseas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Hoy el Señor nos quiere hablar acerca del compromiso, y a través de esta enseñanza Él nos quiere hacer comprender, entender qué significa cuando nosotros nos comprometemos con Dios. Y es que cuando nos comprometemos con nuestro Dios, nosotros tenemos unas responsabilidades, y a su vez también vamos a tener unos grandes beneficios. Amén, hermanos. Nosotros como congregación debemos comprender correctamente cuáles son esos compromisos que tenemos delante de Él. Y para ello nos vamos a basar en un texto de la Escritura que está en el libro de Josué. Entonces, por favor, hermanos, vamos a abrir el libro de Josué en el capítulo número 24, por favor. Capítulo número 24 de Josué. Josué, capítulo 24, por favor. Vamos a mirar un poquito el contexto de lo cual el Señor manifiesta aquí en esta parte de la Escritura. Y es que el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, había atravesado una serie de circunstancias, pero era ese pueblo elegido el cual Él había libertado, al cual Él le había hecho una serie de promesas. Amén, hermanos. Estuvo ese pueblo durante 40 años en el desierto para poder llegar a la tierra prometida, dando vueltas y vueltas allí en el desierto. Tuvieron que pasar muchas dificultades, pero Dios estuvo allí siempre presente. Tuvieron que haber librado algunas batallas para poder entrar a esa tierra prometida y tomar posesión de ella. Y ya estaban a punto, en este momento en el cual nos habla Josué aquí, ya estaban a punto de entrar a esa tierra prometida y ver cumplida la palabra del Señor. Amén. Josué, como todos conocemos, fue el sucesor de Moisés. El Señor no permitió que Moisés entrara a la tierra prometida y le delegó esa labor, esa tarea a Josué. Es decir, que Josué en ese momento en el cual nos va a hablar, bueno, desde el comienzo de la Escritura nos hace una narración en el libro de Josué, pero aquí en este momento ya están a punto
de entrar a esa tierra prometida. Y aquí en el capítulo 24, Josué le da un discurso al pueblo de Israel. Él proclama unas palabras y allí es donde él hace un llamado para que el pueblo tenga un compromiso, un verdadero compromiso con Dios. Este pasaje es muy importante porque en realidad nos enseña acerca de esas demandas y acerca de esos beneficios que se pueden obtener si nosotros cumplimos con el compromiso. Para ello, Josué comienza a explicarles, a manifestarles, les recuerda, en pocas palabras les recuerda una gran cantidad de cosas y obras que hizo el Señor y les exhorta precisamente a servir. El bosquejo del mensaje va a ser en la siguiente manera. Primero vamos a hablar acerca de la fidelidad de Dios. Luego vamos a concentrarnos un poquitico, o el Señor nos va a manifestar acerca de las obligaciones, ¿sí? Acerca de esas demandas de estar comprometidos con Dios. Y por último nos va a hablar de esos beneficios que nosotros podemos tener al estar comprometidos con Dios. Amén. Entonces lo que primero nos manifiesta el texto es acerca de la fidelidad de Dios. Esa es la primera parte del bosquejo del mensaje. La fidelidad de Dios. Cuando nosotros hablamos de la fidelidad de Dios, estamos hablando de que Dios cumple lo que promete. Amén. Entonces, en esa primera parte, en esa primera porción, nos habla acerca de la fidelidad de Dios a través de la historia. Ahora, si vamos nosotros a hablar de compromisos, tenemos que hablar precisamente del carácter de Dios. Y dentro del carácter de Dios, una de las partes fundamentales que tiene el carácter de Dios es que Dios es fiel. Amén, hermanos. No se trata que nosotros cumplamos con ciertos compromisos únicamente. Se trata precisamente de que nosotros entendamos, primero que todo, que Dios cumple lo que promete. Y de esa manera, cuando nosotros entendemos que Dios cumple lo que promete, entonces nos será más fácil a nosotros comprometernos con Él. Amén. Entonces, no se trata solamente de nosotros. Nosotros tenemos compromisos, diariamente tenemos compromisos con nuestro trabajo, nosotros tenemos compromisos con nuestro estudio, con nuestra familia. Pero el Señor quiere llevarnos en primera instancia a que veamos precisamente que esto también se trata de Dios. Entonces, Josué comienza por contar un poquito de la historia. Entonces vamos a ir por partes. Josué capítulo 24 vamos a leer del verso número 1 al verso número 4. Y dice la palabra del Señor: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di Isaac. A Isaac di a Jacob y Esaú, y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto.
Entonces miren que Josué comienza a dar como una breve historia a esas personas que él había reunido, como nos dice aquí en el versículo número 1, ¿cierto? Y dice que ellos, a todos los que él convocó, me gusta como dice aquí, se presentaron delante de Dios. Y eso es lo que nosotros hoy estamos haciendo en este lugar, nos estamos presentando delante de Dios. Amén. Para escuchar esa palabra del Señor. Es más, allí la Escritura dice, y así dijo Jehová. Le estaba hablando a su pueblo. Hoy, en esta mañana, también el Señor quiere hablarnos a nosotros. Y hay algo que también es importante resaltar, y es que nos dice que ellos servían a otros dioses. Entonces, él comienza a describir la historia y dice que él le hace un llamado muy especial a Abraham, de una tierra que era pagana. Y en esa tierra pagana, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Ellos le estaban sirviendo, era a dioses ajenos, porque allí había idolatría, allí donde vivía el padre de Abraham. Ahora, el Señor sabe perfectamente qué es lo que sucede cuando el pueblo, cuando la humanidad se mueve en ese sentido. Y cuando la humanidad está enfrascada allí en ese lugar que es pagano, donde se idolatran a otros dioses, es una humanidad y son hombres que en ningún momento van a poder tener esperanza. La única esperanza es poder entrar a la tierra prometida. Amén. Ahora, Dios le hizo una doble promesa a Abraham, porque aquí nos está hablando de Abraham, ¿cierto? En esos versículos. Y él le da una doble promesa a Abraham y le promete una tierra donde fluye la leche y la miel. Pero no solamente le promete esa tierra donde fluye la leche y la miel, sino le promete una descendencia. Amén. Y esa descendencia no es cualquier descendencia, porque si nosotros nos fuésemos por allá a Génesis, nos habla que es una descendencia que va a ser más numerosa que la arena del mar o las estrellas de los cielos. Es decir, no era cualquier cosa la promesa que Dios le estaba haciendo a Abraham. Y esa promesa, lo más maravilloso es que se la está haciendo en contra de todos los pronósticos naturales y humanos que nosotros podamos entender. Un hombre ya casi muerto, de edad tan avanzada, una mujer que ya era estéril, y Dios le hace tremenda promesa. Ahora, nuestro Dios es fiel, porque la historia nos cuenta que Dios le dio, aquí como lo dice la Escritura en ese pasaje que leímos, que Dios le dio a Abraham, le dio a Isaac, y le dio su Isaac. O sea, que ya Dios está cumpliendo esa promesa. ¿Qué nos muestra esto? O lo que quiere mostrarle Josué a esas personas que él había reunido es manifestar de que ellos cuentan con un Dios que es un Dios fiel. Amén. Ahora, si ustedes recuerdan, Abraham se dejó convencer de su esposa para que se fuera con una de las concubinas y tuviese un hijo. Es decir, Dios está tardando mucho en cumplir su promesa. Venga, nosotros le ayudamos a Dios. ¿Sí? Y ahí es donde Isaac tiene a Esaú, que aquí lo está nombrando, ¿cierto? Abraham tiene a Esaú. Ahora, ¿qué es lo que sucede?
el carácter de Dios, como lo estamos manifestando, es un carácter de fidelidad. Y escuchen bien, no necesitan que lo busquen, si quieren lo apuntan. Les voy a leer 2 de Timoteo capítulo 2, verso 13. Si fuéramos infieles, dice la palabra, en pocas palabras, en un momento determinado, Abraham fue infiel a la promesa de Dios, porque quiso adelantarse, quiso ayudarle, quiso extenderle la mano a Dios. Pero dice la Escritura, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. ¿Sí se dan cuenta acerca de la fidelidad de Dios? Luego, vamos a pasar a la otra porción de la Escritura, el verso número 5 al verso número 10. Nos dice la Escritura, ya no va a hablar de Abraham, y dice, y yo envié a Moisés. ¿Se acuerdan que a lo último dijo que Esaú se fue en el verso número 4, a Isaac y a Jacob y a Saúl y Esaú di al monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto? Bueno, aquí en esa parte no da todos los detalles Josué, porque es que Isaac desciende a Egipto y allí ocurren unas cosas que el Señor ya había manifestado y había prometido, y la Escritura de Dios se tiene que cumplir, la palabra de Dios se tiene que cumplir. Entonces dice la palabra, verso número 5, y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto. Ya, digamos, han pasado muchos años y el pueblo de Israel se había convertido en un pueblo esclavo del imperio egipcio. Eran esclavos del faraón. Amén. Y yo envié a Moisés, a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Y después os saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió. Y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Amén. Dice, y yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitan al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos y poseísteis su tierra, y los destruí delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Estamos hablando de la fidelidad de Dios. Amén. Entonces, aquí nos habla acerca nuevamente del carácter fiel de Dios, al mandarles a ese pueblo que estaba en la esclavitud en Egipto, a mandarles un libertador, del cual la Escritura lo está mencionando, y él se llama Moisés. Amén. Entonces Moisés será el encargado de librar al pueblo hebreo de la opresión que estaban viviendo en Egipto. Allí nuevamente Dios está mostrando su fidelidad a ese pueblo, al pueblo del pacto, cuando en el desierto los cuidó y los protegió. Amén, porque todos conocemos la historia. Ahora, ¿por qué Dios hace esto? Santiago capítulo 1, verso 17. Sin que vayan a perder
a Josué, ¿no? Y aquí nos da la claridad, porque dice la Escritura, ¿por qué Dios hace eso? Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Allí tocaría recorrer toda esa historia, prácticamente desde el libro de Éxodo en adelante, para poder entender con detalles lo que Josué está manifestando allí en ese texto. Ahora vamos a pasar del verso 11 al verso número 13 de Josué capítulo 24. Ya Moisés había sacado al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. Ya habían cruzado el Mar Rojo, como lo dice allí, ¿cierto? Como nos lo explicó ahora el Señor. Y hay algo bonito que me gusta en ese pasaje, cuando Él manifiesta que, les digo en qué versículo lo encontramos. En el verso número 8. Cuando dice que cuando ellos clamaron, en el verso número 7, y cuando ellos clamaron a Jehová, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios. Aquí nos habla de algo muy importante y se acerca también de la oración. Nosotros como pueblo de Dios debemos estar en continua oración, clamándole a Dios. Amén. Y Él va a manifestar su fidelidad. Ahora sí vamos del 11 al 13. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó. Ya prácticamente está hablando del momento que está viviendo Josué. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los amorreos y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, los fereceos, los cananeos, heteos, gergeseos, heveos, jebuseos, por hecho todos esos feos. Y yo los entregué en vuestras manos, y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajáis, y las ciudades que no edificáis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis coméis. ¿Quién lo hace? Dios. Eso lo hace Dios. Era un pueblo que acaba de salir de la esclavitud de Egipto. Era un pueblo que había vivido siempre en opresión, en esclavitud. ¿Será que ellos tenían experiencia para la guerra, para combatir a todos esos feos? Absolutamente ninguna. Pero él dice, y me gusta lo que sucedió en aquella ocasión, porque él dice que a esos dos reyes el mismo Dios se encargó de ellos y les mandó unas avispas y los hizo huir, y eso les permitió a ese pueblo de Dios poder entrar y tomar posesión de la tierra que les había prometido. Una tierra donde ya había sido plantada, donde ya había sido edificada, donde ninguno de ellos había trabajado por ella, pero así le plació a Dios entregarla, porque Dios es fiel. Entonces Dios muestra nuevamente su fidelidad al introducirlos a ellos a esa tierra prometida.
Él venció, porque fue Dios el que venció. Ahí dice claramente que no fue ni con tu espada ni con tu barco. Es decir, como que dice, ustedes no se vayan a gloriar porque eso lo hice yo. Venció a naciones que en ese momento eran mucho más poderosas que el pueblo de Israel. Dios es fiel. Amén. El verso 13 nos habla de todas esas grandes bendiciones que el Señor les dio sin que los israelitas tuviesen que haber trabajado por ellas. Entonces, hasta aquí lo que hace Josué es mostrarnos un recuento histórico registrado en las Escrituras. Tendríamos que irnos nosotros, como les decía anteriormente, aproximadamente, aún desde Génesis, que es donde nos comienza a hablar de Abraham, recorrer todo Éxodo y luego volvernos al libro de Josué para poder entender detalle por detalle todo lo que hizo Dios. Porque aquí no nos habla con tanto detalle, con tanta minucia, pero con eso es más que suficiente para que Josué, que es el que le está hablando a esos ancianos, a esos Dios que convocó, para que Dios en este momento nos hable a nosotros y nosotros podamos entender acerca de esa fidelidad de Dios. Ahora, con todo esto, lo que Dios quiere es que nosotros tengamos en claro que vale la pena entrar en un compromiso con Dios. Amén, hermanos. En esta semana, en el grupo de parejas, se ha hablado acerca de la motivación. Y esa motivación siempre viene de Dios. Y aquí también nos está hablando que si tú vas a hacer un compromiso con Dios, Dios primero te muestra algo de Él para que tú te sientas motivado a servir, a hacer ese compromiso con Él. Yo creo que esto basta. Y eso era lo que quería Josué, de decirle a ellos, a ese pueblo que había reunido: mira, Dios hizo esto. Este Dios que es fiel, que siempre ha permanecido allí junto a nosotros. Ahora, ¿tú te sientes motivado para servirle, para comprometerte con Él? Ahora, sería muy insensato de nuestra parte, después de que Dios nos muestra todas esas motivaciones, no querer entrar en esa motivación, en ese compromiso con Dios, con el Dios al cual tú le has dicho en muchas ocasiones que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué me llamáis Señor?, dice Jesús en alguna ocasión. Si tú no haces lo que yo quiero que tú, lo que yo deseo que tú hagas. Amén. Ahora vienen unas demandas, que es la segunda parte del mensaje. Esas demandas de estar comprometido con Dios. Entonces, después de que Josué le muestra, le recuerda ese carácter de Dios, Josué pasa a otro tema, que es el tema del compromiso. Amén. Algunos sinónimos de esa palabra de compromiso es acuerdo, contrato, convenio, y hay una que es muy especial, que es pacto. Y digo que es muy especial porque Dios usa mucho esa palabra en la Escritura. Entonces, ¿qué es el pacto? Es un acuerdo entre dos partes que obliga a ambas partes a una serie de condiciones
Y esas condiciones, escúchalo bien, hermano, esas condiciones tienen unas obligaciones y también tienen unos beneficios. Ahora, a esas obligaciones las Escrituras las denomina demandas, y de esas es la que el Señor quiere hacernos ver en este momento. Y es lo que Josué hace en esos versículos siguientes. Él expresa cuáles son esas demandas de estar comprometido con Dios. Verso número 14 hasta el 16, vamos a leer. Ahora pues, ya les conté acerca de esa fidelidad de Dios, ya les conté acerca de que Dios ha cumplido su palabra hasta este momento. Y ahora pues, dice la Escritura, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron en el otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Ahora, cuando dice temer, no nos está invitando la Escritura a que nosotros tengamos miedo. Cuando nos dice aquí teméis, se refiere más bien al respeto que nosotros debemos tener hacia ese compromiso que vamos a hacer con el Señor. Ahora, esa decisión requiere una entrega y es servirle. Ahora, ¿servirle de cualquier manera? No es de cualquier manera, porque ahí lo aclara. Que nosotros debemos servirle con integridad y con verdad. Amén. Esa integridad es ser honrado uno, es tener respeto, es ser responsable, es ser puntual, leal, disciplinado. A eso se refiere integridad. Ahora, Josué, después de que aclara cómo es que se le tiene que servir al Señor, entonces ya viene la situación y les dice: bueno, entonces ustedes ¿con quién se quieren comprometer? ¿Con los dioses que no fueron capaces de preservar esa tierra donde aquellos habitantes, todos esos jebuseos, hebeos y todos esos habitaban? ¿O con el Dios que de manera milagrosa les dio esa tierra donde ahora ustedes están? Ahora, si no quieren ser obedientes, en pocas palabras les está diciendo Josué: usted tiene que tomar una decisión, ustedes tienen que tomar una decisión hoy. ¿A quién van a dedicar sus vidas? Esto se trata del servicio al Señor. Tendrán que elegir, ustedes hoy mismo tendrán que elegir, les dice aquí Josué. Y Dios nos está hablando en esta mañana a nosotros. ¿Sí? Elegir entre los dioses que han conocido. Yo me atrevería a decir que nosotros tenemos de pronto dentro de nuestro corazón algunos dioses
los cuales no hemos despojado por completo de nuestros corazones. Y ese es el interrogante al que nos conduce Josué. ¿Quieres seguir sirviéndole a eso? ¿O quieres servirle al Señor? Y además de eso, Josué le dice allí: yo ya tomé una decisión. Yo y mi casa serviremos al Señor. Lo que está diciendo aquí Josué es: mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestras vidas a nuestro Dios, a ese Dios que es fiel, a ese Dios que es verdadero. ¿De qué nos habla este versículo? De esa decisión inteligente que cualquier creyente debe acoger. Y esa es la visión macro de lo que es un discípulo de Cristo. Una elección radical como discípulos de Cristo. Amén. Ahora viene la otra parte del contrato, la que más nos gusta. ¿A quién no le gustan los beneficios? Esa es la última parte de la cual nos quiere hablar el Señor. ¿Hay algunos beneficios al estar comprometidos con Dios? Claro que sí. Y es que los siguientes versículos tienen esa parte, como les decía anteriormente, que nos gusta a todos. Porque a todos nos gusta ser bendecidos y tener muchos beneficios. ¿A quién no le gusta Deuteronomio capítulo 28 del versículo 1 al verso 13? Y eso es un deleite para uno leer eso, ¿sí? Pero cuando ya pasamos a los siguientes versículos, así como que no nos gusta, ¿cierto? Mire, en Deuteronomio capítulo 28 tiene aproximadamente, creo que 67 versículos. Y del 1 al 13 nos habla de los beneficios. Y ese es el pedacito que a nosotros nos gusta. Pero del verso 15 hasta el último versículo, ese es el 15. Te da a leer eso, ¿sí? Porque es que es duro. Es bastante duro lo que dice allí. Pero es importante leerlo. Bueno, antes de entrar propiamente al versículo 17, que sería el que sigue, hasta el verso 19, que está en la enseñanza del día de hoy, vamos a devolvernos ahí en el mismo Josué un poquito. Vamos a regresarnos al capítulo número 1, por favor. Y esto lo hacemos para sentar una base, un precedente, una base en la cual vamos a ver reflejados los beneficios de estar comprometidos con Dios. Josué capítulo 1, vamos a leer el verso 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de tu pie. Entonces, estar comprometidos con Dios. Mire, ellos ya habían cruzado el Jordán, ya estaban allí. Ya estaban poseyendo esa tierra. La planta de sus pies ya estaban sobre esa tierra. Entonces, uno de los beneficios que trae estar comprometidos con Dios significa que veremos cada día esas promesas que Dios nos ha hecho, las veremos cumplidas. Verso número 5 del mismo capítulo número 1. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Es fácil
entrar a la tierra prometida? ¿Vas a entrar con total libertad a la tierra prometida? No, siempre vas a encontrar obstáculos, vas a encontrar luchas, vas a tener una serie de dificultades. Amén, hermanos. Pero aquí está el otro beneficio, que a pesar de que se presenten obstáculos, a pesar de que se te presenten esas batallas, el beneficio de estar en el pacto, en ese compromiso con Dios, es la garantía de tener un triunfo, una victoria. Como lo dice allí una carta de Pablo, que dice de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, porque cada día Dios traerá una victoria para ti, para tu vida. Amén. Todos los días de nuestra vida. Ahora, ¿a qué se debe esa victoria? Se debe a la presencia de Dios, porque dice allí: estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. Es clara la palabra. Eso significa presencia continua de Dios en tu vida, y esa presencia nos garantiza nuevamente el que se cumpla esa palabra de Dios. Verso número 9 del mismo Josué 1. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vuelve a hablar de la presencia. Promete ir siempre con nosotros. Y ese es otro de los grandes beneficios que nosotros tenemos al estar comprometidos con Dios. Y ahí sí vamos a entrar a ver con detalle lo que nos dice el texto del estudio de hoy. Volvemos al 24, capítulo 24, y vamos a leer del verso 17 al verso 19. Dice: porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Hoy en día para nosotros es mucho más fácil comprender eso que nos está diciendo la Escritura que de pronto para ellos en ese momento. A pesar de que ellos habían vivido, y Josué les acaba de hacer un recuento de todo lo que había sucedido, ¿cierto? Entonces, para nosotros, como les digo, es más fácil entender esto porque nosotros ya conocemos a ese Redentor, a ese Libertador. Amén. Que Él fue el que nos sacó cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos dio vida juntamente con Él. Dios promete guardar tu salida, Dios promete guardar tu entrada. Él además sabe que nosotros estamos en un mundo que es un mundo muy inseguro. Amén. Él sabe que nosotros necesitamos protección. Por eso ahí en Josué 24:18 dice: Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos, al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Miren la proclamación que está haciendo el pueblo. Dios siempre promete la victoria.
sobre todo aquello que nos aqueja y sobre todo aquello que quiere quitarnos la bendición que Dios ha prometido para nosotros. Ahora bien, consideraría yo que es el beneficio más grande que tenemos dentro de esa promesa del Señor. Y es el verso número 19. Ya lo leímos, pero lo vamos a volver a leer. Es un beneficio impresionante. Aquí parece que hubiese una contradicción. Es que el pueblo acaba de proclamar: nosotros también le vamos a hacer eso, vamos a servirle al Señor. Pero, ¿qué es lo que hace Josué en ese verso 19? Vea, pongan sus pies sobre la tierra. Los aterrizan, mejor dicho. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestros pecados y vuestras rebeliones. ¿Se dan cuenta que parece como una contradicción allí? El pueblo que quiere, pero Josué les dice: un momento. Ahora, lo que es una negativa, porque hay una negativa por parte de Josué, para nosotros se puede hacer real ese compromiso y ese servicio hacia el Señor, porque ha ocurrido algo maravilloso y alguien lo tocó en estos días en un mensaje, no recuerdo si fue ahí, y es cuando nos hablaba que cuando Jesucristo entregó su vida allí en la cruz del Calvario, cuando expiró, ¿qué sucedió en el velo del templo? Se rasgó en dos. Y eso nos da la libertad para nosotros poder entrar directamente al lugar santísimo, donde únicamente podría entrar el sacerdote. Pero ya entró el sumo sacerdote y nos abrió el paso, nos abrió la entrada para que nosotros podamos también llegar a ese lugar santísimo. Amén. Y es que aquí lo dice claro en Josué: no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo. La primera alabanza que se cantó esta mañana decía: tu santidad me cubre. Tu santidad me cubre. Y eso es lo que nos permite hacer real de que nosotros podamos servirle a Dios, porque Él ya nos ha permitido, porque el que entregó la vida en la cruz del Calvario nos otorga el derecho, mejor dicho. Ahora, lo que sí tenemos que tener claro es que nosotros no podemos servirle a nuestro Dios por nosotros mismos, sino por la santidad que Dios nos da a través del Redentor, por la salvación que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y hay un texto en Hebreos que nos habla de esto con tanta claridad y nos dice, Hebreos capítulo 4 verso 16: ahora nos podemos acercar, dice la Escritura, ahora nos podemos acercar confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia. Es por el Señor Jesucristo que nuestras injusticias, nuestras transgresiones, nuestros pecados, nuestras rebeliones, como lo dice allí el texto de Josué, porque es que ya había ocurrido en el desierto. Ellos hicieron un becerro de oro y nunca le creyeran. Mejor yo les manifestaba, Dios hacía los milagros, Dios les dio carne, les dio agua, les dio de todo y seguían siendo duros de corazón. Por eso ahí el texto dice: Dios
Y Dios celoso no sufrirá vuestros pecados y vuestras rebeliones. Ahora, el Señor Jesucristo es el que hace que esto se cumpla. A través del Señor Jesucristo no se nos impide servirle al Señor. Es por el motivo de nosotros entrar en el nuevo pacto que nosotros podemos tener ese gran beneficio con más claridad. Ahora, resumiendo un poquitico lo que Dios nos ha mostrado en el día de hoy, hermano, no es poca cosa. Primero que todo nos muestra, recordando un poco lo que nos ha dicho, es una ganancia para nosotros de poder entrar a ese pacto con Dios. Amén. También nos muestra que Dios en su carácter de fidelidad nos muestra el carácter fiel de Dios a través de la historia. Y Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Es decir, Él no cambia. Amén. Ahora, por esa razón, yo creo que sería más que suficiente de nosotros entrar en un pacto con Él. Ahora, ¿me conviene? Ya ahí tenemos que tomar una decisión. Y esa decisión ya hablará de que si me conviene estar en pacto con Él, comprometido con Él. Y en el mensaje hay algo muy especial, porque no solamente está esa historia del pueblo de Israel, sino está contemplada también nuestra historia. Porque allí, introducido, el Señor como que involucra algo de teología allí en esos pasajes y conecta esa historia de la entrada a la tierra prometida, la conecta con la historia de nuestra redención. La Biblia, hermanos, nos muestra a todos nosotros cómo Cristo es tu tierra prometida. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros guardemos en nuestro corazón. ¿Cómo es que nosotros estamos seguros en Él? Nosotros debemos recordar cuando miremos esa cruz que Él libró esas batallas. Y sobre todo, la batalla más importante que Él libró allí fue vencer la muerte para poderte dar a ti vida eterna. Voy a cerrar el mensaje con un texto que se leyó el miércoles, este miércoles que pasó. Y está en 1 Corintios, capítulo 15, verso 58. Y también quiero que escuchemos nuevamente la segunda adoración que escuchamos en esta mañana. Porque digamos, una de las cosas tan importantes, y yo les manifestaba ahora, que esa bendición
que nos trae el versículo 19, que parece contradictoria, pero para nosotros hoy en día es una bendición, porque es a través del Redentor que nosotros hemos llegado a la santidad, o por esa muerte allí en la cruz del Calvario, es que nosotros podemos ser instrumentos útiles, porque hemos sido santificados a través de la sangre del Cordero. Podemos servirle con libertad al Señor. 1 Corintios capítulo 15 verso 58 dice: así que, me gusta cuando dice la escritura así que, ¿sí? Porque como que nos dice, bueno, entonces ya te expliqué, y así que, sí. Hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Es que dice mucho estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y el Señor nos mostró claramente que no es en vano, porque nos hizo un poco de recuento acerca de la historia del pueblo de Dios. Pero Dios también tiene escrita una historia para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a escuchar la adoración. Nos vamos a poner en pie. Amén, hermanos. Gracias, Dios. Gracias, Dios, porque nos muestra, Señor, que ese compromiso contigo es un compromiso agradable, Señor. Tú nos has santificado, Señor. Nos has escogido, Señor, como esas vasijas para poder servirte. Ahora tenemos cosas, Señor, que tal vez no te agradan a ti, Señor. Hoy te pedimos que nos purifiques, Señor, que nos sigas limpiando. Hoy queremos hacer pacto, Señor, contigo, establecer ese compromiso para servirte a ti, Señor. Para glorificar tu nombre, Señor. Que podamos decir, Señor, como dijo Josué en aquella ocasión: yo y mi casa serviremos al Señor. No diciéndolo, Señor, de labios para afuera, Señor, sino diciéndolo, Señor, con nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tu sangre nos purifica, Señor. Es tu sangre, Señor, la que nos hace aceptables, Señor, allí en el lugar santísimo, Señor. Gracias, Señor, por poner tus ojos, Señor, en nuestra vida, Señor. Bendito eres tú, Señor. Grande es tu misericordia. Limpia, Señor. Quita de nosotros, Señor, todos esos dioses, Señor, a los cuales antes servíamos, Señor. Quita toda incredulidad, Señor. Quita todo orgullo, Señor.
eres Dios fiel. Tu fidelidad, Señor, nos motiva, Señor. Hoy, Señor, coloca, Señor, motivos suficientes, Señor, para comprometernos, para hacer un pacto contigo, Señor. Pacto de obediencia. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tú eres quien nos ha separado, Señor. Has hecho de nosotros, Señor, nación santa. Has hecho de nosotros real sacerdocio, bendito Dios. Hoy, Señor, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.